Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Agustín Muñiz, director de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad Gabriela Mistral. Estamos ya en nuestra octava conversación épica que se transmite a través del canal de YouTube de nuestra escuela y también para los estudiantes, profesores administrativos que nos acompañan. En la sesión de hoy tenemos un invitado estelar, el profesor Alejandro Navas, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra y fue el primer decano de la Facultad de Comunicaciones de esa misma universidad. Como parte de su presentación, tengo que decir que para mi sorpresa, cuando nos tocó reabrir la Escuela de Periodismo de nuestra universidad hace ya 5 años, tuve que recurrir al consejo de sabios por todas partes del mundo, y una de las personas con las cuales conversé en ese momento fue con Alejandro, a quien yo solo tenía como referencia porque fue profesor mío en una clase de un magíster una vez, pero me dijeron, habla con Alejandro, y obtuve muy buenas ideas, muy buenos consejos que hoy día cristalizan en esta Escuela de Periodismo. Y mientras conversábamos aquella vez, tú me comentaste, Alejandro, que fuiste uno de los primeros como consultores o asesores internacionales cuando se abrió por primera vez la Escuela de Periodismo acá en la Universidad Gabriela Mistral. Entonces, un hombre técnicamente de la casa que la conoce muy bien y la quiere muy bien, y que el modo que tiene de entender las comunicaciones de Alejandro representa muy bien la aspiración de lo que nosotros queremos en la formación de nuestros estudiantes y futuros profesionales de las comunicaciones. Así que, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Esta sesión, aun cuando se transmite, técnicamente es material de estudio. Nuestros estudiantes, tanto los presenciales como los que estudian a distancia, en sus asignaturas, sobre todo en Derecho a la Información, Ética y Libertad de Expresión, están muy interesados de este tema. Entonces, yo voy a dejar la palabra a Alejandro, que va a exponer por el tema que nos convoca durante unos 15-20 minutos, y después vamos a conversar, entre otras cosas, las preguntas que me han hecho llegar los estudiantes y profesores de nuestra carrera. Sin más, Alejandro Navas, muchas gracias. Gracias por la invitación, y como decías, estuve aquí por vez primera año 94, y es un gusto volver a esta que ya es mi casa. Libertad de prensa y democracia. ¿Qué es democracia? Como procedimiento para regular el acceso al poder, podríamos definirla como elecciones libres a intervalos regulares. Libertad para votar, voto activo y pasivo, votar y ser votado. Para debatir las propuestas que se plantean. ¿Dónde tiene lugar ese debate? Pues de modo clásico en el Parlamento, en los parlamentos, en los medios de comunicación, en la plaza pública, en el gimnasio de Atenas, en los salones del siglo XVIII y hoy en las redes sociales. Esa es hoy la escena pública, ¿no? ¿Y por qué debatir entre todos? Porque como supuesto de la democracia hay una máxima que digo en latín, quod omnes tangit ab omnibus approbare debet. Lo que afecta a todos debe ser aprobado por todos. Mi diagnóstico, que no es solamente mío, como es obvio, es que ese debate hoy se ve amenazado. Mucha gente de edad, como yo, piensa que hoy hay menos libertad que hace 20, 30, 40 años. En general, en los medios, en los foros públicos, en la vida cotidiana, mucha gente tiene miedo de decir lo que piensa. Se siente coaccionada, amenazada incluso. ¿De dónde procede ese miedo? ¿Cuál es el origen del temor? De una parte me parece que viene del propio Estado, del ámbito estatal. El Estado moderno, occidental, llamado Estado de Derecho, es de entrada algo excelente. Imperio de la ley, elección democrática, separación de poderes,
fabuloso, ¿no? Un logro nunca visto anteriormente, ¿no? Pero ese Estado ha crecido de modo desmesurado. En mi opinión, lo más característico de la modernidad de los siglos XIX y XX en el orden político ha sido justamente el crecimiento del Estado, alimentado por 1, 2 y 3 factores. 1, ciencia y tecnología que el Estado utiliza en su provecho, aparato estatal que crece sin parar, y 2 hechos políticos que siempre acaban dando más fuerza al Estado: la guerra y la revolución. Siglo XIX, en los libros de historia, siglo de las revoluciones. La francesa de entrada, 1830, 1848, 1870, la Comuna de París. Siglo XX, la soviética, la china, la cubana, etc. Siempre que hay revolución, después tenemos más Estado. Igual después de la guerra, se gana o se pierda. Al final siempre la guerra redunda en más Estado. El Estado moderno, en Occidente, crece. En la OCDE, estos países, los que Chile forma parte, el Estado tiene hoy, a día de hoy, en sus manos el 46% del PIB. Es el actor primordial. Más empleados públicos, más recursos, más leyes y regulaciones. Aquí se habla de permisología, ¿no? Más control, menor eficiencia. Entonces, hoy hay un malestar general ante esa desmesura del Estado, ¿no? Se desdibuja la separación de poderes. A la vez, ese Estado interfiere en el mundo de la comunicación, o directamente hay medios de carácter público. Si vemos la historia de los medios, la prensa moderna es anterior al Estado moderno. Cuando llega al Estado ya la prensa está, como el cuento del conejo y el erizo, ¿no? Ya, cuando el erizo llega ya, la liebre ya está ya, ocupando el sitio, ¿no? Pero cuando aparecen radio y televisión en el siglo XX, ya estaba ahí el Estado, ¿no? Que socapa de que las frecuencias hercianas son limitadas y deben ser distribuidas, asume ese rol, ¿no? Y es el gestor de la radio y la televisión. Todavía hoy en España la televisión es un servicio público esencial, ¿no? Hay quien puede hacer televisión, los privados, pero con una licencia administrativa, ¿no? O sea, medios públicos que son correa de transmisión del gobierno de turno, ¿no? O influencia indirecta a través de la publicidad corporativa, de la regulación, de los permisos, del flujo de papel, etc. Hay muchas vías por las que el Estado intenta influir en los medios. ¿Qué ocurre en el mercado de la información, en el ámbito de los medios? Me parece que ese mercado evoluciona con 3 hitos destacados, que definiré como oficio, profesión y negocio. De entrada, informar, como ser cirujano, o zapatero o tejedor, es un oficio ligado a la práctica. Se aprende generalmente con los hijos, con los papás, ¿no? El aprendiz hacía sus primeras armas junto al papá, al maestro. Luego viajaba para conocer otros talleres, maestros, escuelas. Regresaba, se casaba y se independizaba, ponía su propio taller. También la información ha sido durante tiempos, siglos, asunto de familia que se adquiría con la práctica. Cuando ese oficio adquiere relevancia pública, se regula por el propio gremio y por el gobierno. Se crean, por ejemplo, centros de formación, currículos, planes de estudio, de formación, etcétera, de examinación, profesión. Y por último, cuando esa profesión sigue ganando en importancia, acaba primando el negocio. Hay mucho dinero en juego, ¿no? Y es la nuestra, como se dice tantas veces, una
sociedad de la comunicación, de la información, con sus múltiples facetas, ¿no? Prensa escrita, sector audiovisual, radio, televisión, canales, internet, publicidad, etc. Cambia la estructura de la propiedad de los medios. En el origen eran todos ellos medios familiares, ¿no? También en Chile, ¿no? Edwards y el Mercurio. Tuve trato hace tiempo con los González de Rancagua, era lo propio, ¿no? En todo el mundo, familias que eran, sin duda, integrantes de la oligarquía local, con algún que otro siempre había en cada generación algún calavera, algún vividor, algún playboy, etcétera, pero gente comprometida con su medio, responsable, preocupada por su territorio, por su... Hoy que tenemos que el número de medios disminuye, hay una tendencia a la concentración que se observa en todos los ámbitos de la actividad económica, ¿no? Chocolates, autos, lavadoras, cafeteras, chips. Dicen los expertos que al final en el mundo habrá espacio para 3, 4, 5 marcas en cada sector, no más, ¿no? Bueno, vemos que los medios, muchos medios cierran o se venden a grandes grupos multimedia, corporaciones multinacionales, con dos claves que se invocan como mantra para justificar esa evolución, que son economía de escala y sinergia. Eso justifica la concentración, ¿no? Y tiene sentido económico, sin duda, ¿no? Pero, como consecuencia, que las voces disminuyen en número, ¿no? El coro se va reduciendo. Menos voces, menos espectro de opinión, de libertad, ¿no? Importa la rentabilidad. Y si esos medios cobran una relevancia en aumento, la gente dedica muchas horas al consumo de medios, hay negocio a la vista, eso atrae al sector de la comunicación a gente que nunca estuvo ahí, que son financieros, inversores, banqueros, empresarios. Porque se prometen ganancia económica e influencia política, ¿no? Un caso extremo, por ejemplo, sería el de Italia con Berlusconi, un gran empresario comunicativo que ve su imperio en peligro por un proyecto de ley y decide entrar en política para combatir ese peligro, incluso llega a ser presidente, ¿no? En Francia, de modo clásico, hay 1, 2 y 3 familias que tienen más de 2/3 de los medios franceses, ¿no? Lagardère, Dassault y Bouygues. Lagardère y Dassault operan en el mismo sector, que es aviación y armamento. Mirage, Matra, etc., ¿no? Por ejemplo, Sarkozy está ahora de actualidad con su sentencia reciente. Hace unos años, cuando estaba en el gobierno, cuando gobernaba, Paris Match, que es la revista clásica de la copucha de altura, hace un reportaje sobre Carla Bruni, la esposa del presidente, con foto de portada. La foto no gusta a Carla Bruni, se ve desfavorecida. Lo comenta con Sarkozy, este telefonea al dueño, que era o Dassault o Lagardère, y de esa llamada resulta que el director de la revista es despedido, ¿no? Porque molestó a la primera dama, ¿no? O sea que nuestros antiguos alumnos, los colegas con los que tenemos trato, cuentan que la presión aumenta. Intereses económicos, políticos, ideológicos. El grado de libertad se restringe, disminuye, hay queja en las redacciones. ¿Qué ocurre en la sociedad? Cuando apareció Internet, hubo una reacción de alegría, satisfacción, porque de repente el pueblo de a pie, la ciudadanía más sencilla, iba a tener acceso al debate, ¿no?
poca gente tenía acceso a los medios tradicionales y, por supuesto, aún menos al Parlamento, a los foros públicos, ¿no? Pero Internet iba a dar voz a todo el mundo, aparentemente, ¿no? Hoy hay también una cierta decepción, frustración, porque de una parte Internet es un ámbito de libertad, pero vigilada, controlada. ¿Quién controla Internet? Bueno, esto no es muy conocido cuando lo comento ante los públicos. ICANN, I-C-A-N-N. Es una fundación sin ánimo de lucro, en principio, que regula la asignación de nombres, números, etc. Y además también es asunto para mí de familia, porque si uno mira la página web de ICANN y los directorios, el board, en el primer board, año 2000, figura un español, que es el único español que ha figurado en el board de ICANN, ¿no? Que es primo mío, primo carnal. Navas García, Eugenio Triana García. O sea, su madre y mi madre hermanas, ¿no? O sea, mi primo Eugenio, de toda la vida, ya murió. Mi mamá era la menor de los hermanos, su mamá la mayor, había diferencia. Él estuvo ahí en el origen de Internet. Era ingeniero, fue amigo de todos los que crean Internet, ¿no? Bueno, Internet, ICANN reporta al gobierno norteamericano. Y todo flujo de mensaje de Internet es controlado. Así que eso en cuanto al flujo de contenidos, ¿no? Pero si uno mira China, por ejemplo, ve que el mayor mercado de Internet del mundo, cientos de millones de internautas, se mueven en una intranet. O sea, China ha convertido Internet en una intranet que el gobierno supervisa y controla, ¿no? A veces hay fugas, pero hay control básicamente, ¿no? Internet no es, como puede parecer, el ámbito de la completa libertad, de la anarquía incluso, no, es una libertad supervisada, vigilada, ¿no? Me gusta la autora de Harvard, Shoshana Zuboff, que habla del capitalismo de la vigilancia y de la alianza entre el valle y la colina. Silicon Valley y Capitol Hill van de la mano, ¿no? A veces se enfrentan o discrepan, pero van de la mano, ¿no? Y hay unas conexiones, también puerta giratoria para altos cargos que pasan de uno a otro con toda facilidad. Y dentro de Internet, supuesto que no se lesione el interés norteamericano, hay un debate libre, intercambio fluido, pero hoy, ¿qué advertimos, no? Que prima la crispación, la violencia, la agresividad, burbujas de gente que se trata con sus iguales, burbujas polarizadas. El debate público se empobrece, se deteriora. Y recuerdo a Ralph Dahrendorf, un famoso sociólogo, de joven liberal radical, de mayor ya un liberal más moderado. Tiene una obrita clásica, Elogio de Trasímaco, que es un personaje de un diálogo de Platón que representa la realpolitik, el cinismo. Y dice Dahrendorf, glosando a Clausewitz, que el debate público es la continuación de la guerra por otros medios. Decía Clausewitz, la guerra es la política por otros medios. Pues dice Dahrendorf, o sea, al final el debate se tiñe de confrontación, de enfrentamiento, de hostilidad. Es decir, que ya concluyendo, pienso que la libertad de expresión, que es esencial, aquí siempre hay que citar a Jefferson, que decía que en una democracia los diarios libres son más necesarios que los propios grupos políticos, ¿no? Que los partidos, ¿no? Esa libertad nunca está asegurada para siempre. Es siempre, por definición, frágil, provisional, vulnerable y requiere por parte de todos una defensa activa, ¿no? Si no, se empobrece y dejamos que los grandes nos opriman. 17 minutos, entre 15 y 20, me atengo a lo establecido. Perfecto, muchas gracias. Me gustó esa tríada
que hiciste entre oficio, profesión y negocio, ¿ah? Porque de alguna manera grafica de un solo golpe de vista el desarrollo de nuestra profesión, la de los periodistas, la de los profesionales de la comunicación, el arco completo desde el oficio casi artesanal de un grupo de personas que asumen la tarea de contarle a los demás lo que está ocurriendo en la ciudad. La profesión, cuando esto ya requiere cierta regulación, en el fondo, quién ejerce los títulos, quién puede ejercer, quién no, qué garantía se da por el hecho de tener esos títulos. Y el negocio, que bueno, yo digo, es como una sábana corta, ¿no? O uno se tapa los pies o se tapa la cabeza, pero no puede taparse las dos cosas al mismo tiempo. El periodismo, las comunicaciones en general, necesitan también de una base para ser rentable. Porque conversábamos antes de entrar en la cámara, esa rentabilidad, ya sea del negocio o del grupo de personas que hace el oficio, te da derecho de repente de tener cierta autonomía ante el poder o a veces ante tu propio jefe. Por último, el derecho a mandar al diablo a tu jefe, ¿no? Entonces, me gustaría si pudieras elaborar un poco más esa idea. Sí, bueno, creo que esa tríada se aplica a los más diversos ámbitos. He estado antes con la rectoría, trabajando en una reunión de intercambio de impresiones. Me gusta provocar, cuando visito a una institución como una universidad o un hospital, pregunto, bueno, ¿aquí quién manda? Teóricamente manda el rector. No, manda el gerente. Al final es el de la plata, ¿no? ¿Qué ministerio es el más importante? El de Hacienda, el que administra los dineros, ¿no? Bueno, mandan los gerentes, ¿no? No hay dinero. Una propuesta, iniciativa, idea excelente, no hay dinero, se acabó, ¿no? Bueno, hay un capítulo interesante de investigación que es el de sociología de los laboratorios. Ir como el antropólogo con su libreta y el lapicero para observar, ¿no?, la vida del poblado, de esa tribu primitiva y anotar, ¿no?, qué pasa en los laboratorios, cómo se hace la ciencia. Es un lugar a mucha literatura, ¿no? ¿Qué pasa en las redacciones de los medios? Cuando el reportero se sienta ante la computadora para hacer su crónica, su columna, su nota, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué tiene en cuenta el reportero? Bueno, tiene en cuenta, de entrada, pues, los intereses de la audiencia. Pienso en mis lectores, en mis oyentes. Tiene en cuenta, por supuesto, la línea editorial de su medio. Por ejemplo, ahora que está de moda lo de Gaza, Israel, etcétera, el grupo de prensa más potente de Alemania, Springer, fundado por Axel Springer, este señor, que ya murió en su día, fue el mayor donante como persona física del Estado de Israel, el que más dinero dio. Y en sus medios, todos los medios, en el contrato hay dos cláusulas. Ese reportero será siempre y en todo anticomunista y projudío. Quien trabaja en Springer, pues no puede escribir contra Israel, sino debe ir a otro medio, ¿no? O sea, que un medio tiene su línea editorial, que es, si es pública y notoria, pues es legítima. Tanto el que escribe allí como el que lo lee sabe lo que va a encontrar, ¿no? O sea, uno tiene en cuenta, por lo tanto, sus lectores, el medio, también los anunciantes, que son los que pagan, financian en gran parte, tienen en cuenta a su jefe, el redactor jefe o el editor. Bien, pero eso no es lo más decisivo, según registra el análisis de los comportamientos en la redacción. Al final, lo que más determina el enfoque que da un reportero a su trabajo, el frame, es la opinión de sus colegas, y en concreto colegas de referencia, que existen. Uno cubre un partido de fútbol, un debate parlamentario, está allí en la tribuna con los demás colegas. Al final, lo más determinante es mis colegas. Y dentro de los colegas hay algunos que son como los que tienen prestigio, como las referencias, ¿no? Es lo que... Porque también el reportero quiere ser uno más entre sus colegas, quiere ser admitido, reconocido, apreciado, ¿no? Entonces ahí hay todo un equilibrio. Decíamos efectivamente hace un momento que la garantía de libertad en un medio y en el fondo en cualquier empresa es ser muy bueno en lo que uno hace, ¿no?
Si uno es un gran profesional, puede decir que no a un encargo, a una indicación, a un intento de censura, a una presión. Y el jefe es rebelde, pero es tan bueno que... Bueno, aquí esto es un caso particular de una famosa dialéctica que Hegel describe entre el amo y el esclavo. ¿Quién manda? Aparentemente el amo, pero no siempre es así. Pensemos un patricio romano, senador, tiene propiedades en el campo, campos de trigo, olivos, etcétera, y un esclavo griego que es el gerente de todos los campos. ¿Hay quien manda? Manda el esclavo. O sea, sin él aquello se va a la quiebra, ¿no? En muchos momentos, empresas, la persona clave no es el gerente general ni el propietario, es ese creativo, ese comercial, ese redactor que es el que realmente atrae clientes, audiencias, etc. O sea, si no es bueno en su trabajo, gana libertad para decir que no en esa empresa, y si al final el clima es insoportable, para irse y trabajar por su cuenta, ¿no? Solo o con dos que piensan como él, y tendrá éxito y clientela, ¿no? La calidad, o sea, ser bueno, prepararse bien. Ser bueno y tener algo de dinero, entonces te permite mandar al demonio realmente a alguien incómodo. Comenzaste tu alocución diciendo que hoy hay menos libertad que hace 15 o 20 años. Preparando esta conversación, me puse a revisar y encontré una entrevista de María Ressa, la Premio Nobel de la Paz, pero periodista. Yo no sé si hay muchos periodistas que hayan ganado un Premio Nobel de la Paz. No andamos por la vida generalmente predicando la paz los periodistas, pero en una conferencia que dio ella mencionó un dato que me llamó la atención y me puse a buscarlo. Decía que hoy 3 de cada 4 personas, el 72% de la población mundial, vive en autocracias, ya no en democracias, ¿no? La cifra más alta desde el año 1978. Me puse a buscar ese dato y efectivamente proviene del Instituto VDEM, ¿no? Variedades de la Democracia, un departamento de ciencia política de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, que hacen un informe anual con recolección de 202 países, estadísticas más o menos desde el año 1789 hacia atrás, y miden alrededor de 600 atributos de lo que podría considerarse una democracia, y van viendo cómo por primera vez en el mundo, en número de países, hay, en los últimos 20 años, hay más autocracias que democracias. Desde el último informe, las autocracias pasaron hacia arriba, 91 contra 88 democracias en número de países. Y si vemos la cantidad de habitantes, 3 de cada 4 habitantes de nuestro planeta ya no vive lo que se puede considerar una democracia. Entonces, a mí me pasa cuando recibo a estudiantes, chicos jóvenes o a veces a unos no tan jóvenes que quieren estudiar periodismo. Y a nosotros, a mi generación, no nos enseñaron a reportear en zonas de conflicto, en lugares de guerra, porque yo nací en un país que... No era una democracia todavía, pero a los pocos años ya éramos una democracia. Entonces, he hecho mi vida profesional en un entorno donde a los periodistas no los matan, pero eso ya está cambiando. En muchos países de Latinoamérica es peligroso dedicarse a hacer periodismo. Sin duda. Debate eterno en toda sociedad. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? Ese debate hoy tiene un ganador claro, que es la democracia. Eso ya no se discute sobre el papel. Y democracia a secas, sin adjetivos. No vale democracia orgánica de Franco o de Pinochet, o democracia popular de los países comunistas. No, cuando hay un adjetivo hay que sospechar, ¿no? Es una democracia pervertida, corrompida, ¿no? Democracia a secas, ¿no? Ya eso no se discute. Pero a la vez las encuestas muestran que crece el descontento, el desencanto sobre la democracia concreta que le toca vivir a uno, ¿no? Se pierde confianza en los gobiernos, partidos, parlamentos, instituciones. Porque la democracia es una forma de gobierno lenta, premiosa, requiere mediación. ¿Cómo se hacen las leyes? Gobierno que envía un proyecto de ley al Parlamento, se discute en comisión, pasa al Pleno, al Senado, vuelve al Parlamento, pasa el tiempo, debates aparentemente estériles, los problemas acucian, la gente se enfada,
hay siempre populistas que se erigen como defensores del pueblo frente a la casta política y prometen soluciones simples a problemas complejos que después no van a funcionar. A la vez, hoy el mundo se enfrenta a problemas globales que nos superan, pandemias, inflación, guerras, etcétera, y con frecuencia la democracia se ve inoperante, no resuelve. Pienso que democracia en política y mercado en economía son la mejor manera de funcionar, pero tienen ambas un defecto, que es que miran a muy corto plazo. Democracia 4 años y el mercado 4 meses si estás en bolsa, y hay que dar cuenta a los analistas de modo regular, ¿no? Eso dificulta acometer problemas, retos de fondo, que son muchos y abundantes, ¿no? La democracia, decíamos antes, al arrancar, elecciones libres a intervalos regulares. En definitiva, yo pienso que siempre en democracia nunca ocurre que un candidato de oposición derrote a un gobierno. Es siempre el gobierno el que pierde, por ineficaz, corrupto. Entonces la gente se cansa de un gobierno, lo echa y pone a otro en su lugar, del que se va a cansar igualmente. Antes hablaba de Sarkozy. Llegó a la presidencia con una ola de entusiasmo, de esperanza, al poco, decepción, desencanto. La gente lo echa y elige al tipo más gris, vulgar, anodino de la historia, Hollande. O sea, al final que fue un payaso, ¿no? Bueno, pero todo esto ocurre, y es algo que la gente joven no aprecia, sin derramar sangre. Lo cual es ya una anomalía, históricamente hablando, ¿no? O sea, relevo pacífico en la cúpula del poder. Y luego acometida lenta, con frecuencia ineficaz, de problemas de fondo, ¿no? Los estados modernos, ya he dicho antes, han crecido de modo desmesurado, se han convertido en extractivos, nos chupan la sangre con impuestos, ¿no? Se endeudan. Esa deuda es una herencia envenenada para los jóvenes, ¿no? Lo van a pagar. Y ese esfuerzo no está a la altura de lo que uno espera en cuanto a rendimiento, soluciones. Hay desencanto. Por eso también en América Latina, tradición de populistas, el caudillismo que promete todo, ¿no? Se entiende que la democracia hoy se vea sometida a una severa crítica, a tensiones, a desencanto, y cuando se opta por el populismo, lo he escrito repetidas veces, aplicado a España y a otros países, hay un remedio que es peor que la enfermedad, ¿no? Hay enfermedad, pero ese populista simplificador no es solución, va a empeorar las cosas, ¿no? Estamos en una situación delicada, ¿no? Cuesta de repente quizás explicarle a un joven que entra a estudiar periodismo que quizás durante su vida profesional le va a tocar de repente enfrentar ese dilema de que con su trabajo va a tener que levantarse frente a algún tipo de poder, ya sea político, el Estado, o incluso empresarial en el fondo, para finalmente defender la democracia. Uno como que no se lo ponen en términos tan crudos, pero creo que es bueno que lo sepan. Yo mientras preparaba esta cuestión, tuvimos en los últimos días el caso de Estados Unidos, y ahí también tengo una frase en latín que alguna vez la escuché en alguna parte: optimo corruptio pessime, ¿eh? Que la corrupción de lo mejor es lo peor que puede ocurrir. Una democracia occidental, pequeña como la chilena, como la española, mira hacia Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos es el país que tiene una enmienda que consagra la libertad de expresión, y tenemos un presidente que está tomando todos los rasgos que conocemos de las personas, que ya sabemos cómo terminan. ¿En qué momento nos empezamos a asustar cuando empezamos a ver eso en el país que todos, por lo menos, teníamos como referente en este campo? Sí. Bien, yo en mis decenios ya de actividad docente y publicística de escribir, he buscado casos y he encontrado desde China hasta Francia y América Latina de luchadores que en solitario han conseguido mucho. Bueno, un caso concreto, Sebastian Frankenberg, un joven bávaro, alemán, que con 20 años
promovió un referéndum para eliminar el Senado en Baviera. Triunfó y se eliminó. Era un órgano, en el fondo, innecesario, ¿no? También promovió otro referéndum, era ecologista, para restringir el uso de tabaco en locales públicos, ¿no? En hostelería, por ejemplo, ¿no? También ganó. Y se convirtió en una bestia negra de la hostelería bávara. Cuando llegaba a un bar lo echaban porque reconocían como el culpable de que... Bueno, él tenía una frase, y es que una tachuela pequeña puede hacer saltar a un culo grande. Y es verdad. Uno puede rastrear muchos casos que existen en que un reportero se ha empeñado contra un gran grupo empresarial, corrupto, contra un gobierno, y ha logrado tumbar, con frecuencia con un coste elevado, personal, económico, laboral, pero es posible, ¿no? O sea, que se puede hacer algo, ¿no? En la Rusia de Putin, Elena Kostuchenko, en fin, hay heroínas que han logrado incomodar al gobierno, cambiar cosas, denunciar situaciones de delincuencia, de criminalidad, etcétera, los horrores del gobierno ruso en la guerra de Chechenia. Todo eso es gente que lo ha investigado, lo da a conocer y provoca una reacción mundial incluso. Se puede, ¿no? El coste es elevado y vale la pena, ¿no? O sea que, claro, también decía Kapuscinski que este es un oficio para buenas personas, ¿no? Para gente con calidad ética, que ama a las otras personas, ama la verdad, y está dispuesta a jugarse la vida por eso, ¿no? Decíamos antes, contexto globalizado, ¿no? En los últimos 25 años, la palabra más empleada para describir nuestro mundo es justamente globalización, ¿no? Examina reportajes, monografías, tal. Bueno, mundo globalizado, ¿no? El mundo, a muchos efectos, es un escenario único, ¿no? Lo que lo hace inabarcable, con frecuencia incomprensible, uno se ve superado. En fin, ya mucha gente no controla. Mi entorno asequible que yo dominaba se ha vuelto una selva que me desborda por todas partes, y eso hace más necesario que nunca que haya alguien que justamente investigue, rastree, contextualice, ayude a interpretar, ¿no? O sea, esta tarea es hoy más difícil que nunca y más necesaria que nunca, ¿no? Estuve revisando hace poco más de una semana el dueño del New York Times, Arthur Sulzberger, la pronunciación no es muy buena, está dando una conferencia ante un grupo, una organización que premia a los periodistas de investigación, y él denunciaba el manual contra la prensa que se da en estos países donde la democracia se está corroyendo, y que él la ve en Estados Unidos. Y dice que hay 5 elementos, que es, primero, desde la autoridad, ¿no? Sembrar la desconfianza en los medios independientes, lo cual normaliza el acoso a los periodistas. Y eso lo están viendo. Aprovechar los tribunales civiles para imponer presión financiera. Eso es parte del manual, ¿no? Utilizar como arma la autoridad legal y reguladora. Alentar a los aliados ricos y poderosos a lanzar sus propios ataques contra la prensa, utilizar el acceso a palancas. Entonces, describe un manual del pequeño dictador ilustrado, ¿no? Y él dice que lo está viendo en Estados Unidos, y después le preguntan, bueno, ¿y qué pueden hacer los periodistas? Y él dice, seguir informando sin miedo ni favoritismos, seguir los hechos, informar la verdad, no es un acto partidista, dice. Y después dice, los medios no deben guardarse noticias por miedo a represalias. Ceder ante la presión no evita los problemas, sino que los hace más probables. Me gustó esa conferencia de Sulzberger, porque finalmente es una precaución a los periodistas, no solo ante el poder económico-político, sino también ante el propio éxito del periodismo. Porque uno a veces se puede marear, en el fondo, y esta pequeña tachuela que mueve el trasero grande genera aplausos. Son tus pares los que te dan el premio y te reconocen tu trabajo, pero finalmente dice, cuidado, muchos aplausos te pueden marear. Tu trabajo no es ir en contra del poder por ir en contra del poder, sino porque hay algo que contar de verdad de fondo, ¿no? Entonces, el mareo de alturas también puede ser un riesgo importante en este caso. Claro.
Y creo que ese talante ético debe vivirse y defenderse en el día a día con, de entrada, pequeñas acciones. Por ejemplo, había un crítico de cine en España, docente en Navarra, Miguel Urabayen, el crítico más veterano de España al final, que enseñaba y vivía: nunca hay que dejar que el propietario de la cadena de cines o del equipo de fútbol te pague la entrada y te invite al palco. Hay que pagar la entrada, ir de incógnito, sin que nadie sepa que estás en la sala o en el estadio, ¿no? Para evitar ser captado, ser influido. Claro, los reporteros hacemos esta labor tan importante, tan necesaria en medio de la vida social, y eso nos pone en contacto con el mundo del poder y del dinero. Poderosos, la gente rica, la jet, la farándula, y uno pisa las moquetas mullidas, los whiskies de 20 años, Gran Reserva, Macallan, etcétera, ¿no? Y caramba, pues es agradable, ¿no? Guapas mujeres, poderosos. Además, uno comprueba con frecuencia que esa gente son lo que se llama en Alemania burros o asnos de oro. Son idiotas. Ese tipo tiene un poder insólito, millones, y en el fondo es un idiota. Es un ignorante, no sabe nada, que acertó con tal idea, con tal producto, se ha hecho de oro. Y eso da lugar a dos como tentaciones o peligros, en mi opinión. Uno primero, venderse, arrimarse. Quiero disfrutar de la riqueza, del lujo, el glamour, codearme con... y porque con frecuencia voy a ser bien recibido, porque esta gente aprecia el ingenio, la buena pluma, la palabra bien pronunciada. O sea, uno, como el bufón de la corte medieval, tiene su papel en ese escenario de las vanidades y de la farándula y del brillo, etcétera, ¿no? Incluso uno puede pensar que va a influir en el candidato político, empresario, o sea, que pues yo a través de él voy a poder llegar a tal. O bien la otra reacción opuesta es resentimiento, rencor, odio. No hay derecho, ¿no? O sea, en fin, estos que han llegado aquí al poder, a la riqueza, a veces por caminos no del todo claros. Yo una vida de estudio, de trabajo, modestia, pobreza, uno puede volverse resentido, odiar, guardar el equilibrio, ¿no? Cercanía, pero no demasiada, para poder mantener la mente clara y poder juzgar con cierta objetividad sin ser captado por el glamour bueno, eso es difícil, ¿no? Y vemos mucha gente que se vende, ¿no? Por eso cuando yo hablo a estudiantes en España y por América, bueno, aprovecho para decir, me duele un fenómeno latinoamericano que yo llamo el clima de opinión de FELAFACS, la Federación de Facultades Latinoamericanas, ¿no? Porque el clima de opinión vigente en ese entorno, en mi época de decano y también hoy todavía, de modo más como secuelas, es una izquierda genérica, hostil al capital y a la empresa. También a la empresa informativa, ¿no? O sea, en gran parte de las facultades latinoamericanas lo que se inculca al estudiante es el odio, el rechazo a la empresa, a los canales, al mercurio, etcétera. Y es tremendo, es como si se formara a un médico en el odio al hospital o a un ingeniero en el odio a la fábrica, ¿no? Y eso provoca ya, desde el comienzo de la actividad profesional, una barrera entre la empresa y la redacción, ¿no? Desconfianza mutua, y lleva, por ejemplo, que con frecuencia el empresario no invierta en formación. Se invierte en tecnología, en aparatos, en computadores, en distribución, pero no en formación, porque dice, estos en el fondo están contra mí, no van conmigo, o sea, que no gasto nada porque es el enemigo encubierto que en cuanto pueda me va a fastidiar, ¿no? Es terrible, es un fenómeno latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que es un factor suplementario que dificulta la buena tarea del redactor en un país como estos, ¿no? Un fenómeno latinoamericano que las 4 o 5 grandes empresas de tecnología perfeccionaron magistralmente,
porque lograron lo que no lograron los medios de comunicación. Finalmente se transformaron en controladores de todos los flujos de conversación y se dicen a sí mismos que no, yo no soy un medio de comunicación, yo soy una empresa de tecnología, yo proveo de conectividad y ustedes verán qué es lo que hacen con esos bits de información, pero finalmente lo que están haciendo es rehuir la responsabilidad que tienen por el hecho de poner en contacto a dos personas, ¿no? Y esa concepción de la comunicación, que no es tanto como el traspasar bits de un punto A a un punto B, como le digo siempre a mis estudiantes, sino la de crear un vínculo entre dos personas, esa responsabilidad también de alguna manera yo creo que es pública, ¿no? Y precisamente por proveer de esa conectividad, aun cuando no tenga control sobre qué dicen los bits que traspasan, los hace de algún modo responsables con el ecosistema no solo mediático, sino también social, político, económico, con el diálogo social que ocurre en las plataformas que ellos proveyeron a nuestras democracias, ¿sí? O lo que va quedando de ellas. Sí, sí. Bueno, hablando de este abismo, recuerdo, bueno, después de estar en Chile ahora, iré a Argentina, a Córdoba, a la Nacional. Córdoba la adopta, donde es un poco como Concepción en Chile, ¿no? El foco del pensamiento crítico, de la revolución, etc., ¿no? Y hablando con 150 o 200 alumnos de comunicación, vamos, si había alguno de derechas, estaba callado. En fin, hubo un poco, vamos, de debate civilizado, pero debate. Claro, todas las lecturas que ellos hacían, lo que citaban, era gente de los años 60. O sea, no había leído nunca después nada más reciente, ¿no? Digo, bueno, pero estáis anclados en un pasado que ya son hace 50 o 60 años, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado. Ahora vengo de Honduras, ¿no?, donde gobierna la izquierda. Y también gente con alumnos de sociología, clima de izquierda. Bueno, decía, pero ¿quiénes ustedes cuando acaben la carrera van a hacer carrera, ejercer, trabajar en Nicaragua, Cuba y Venezuela? ¿Quiénes? Nadie. Ya está, pues ya no hay más que hablar, ¿no? Esto es la realidad, ¿no? Entonces, la ideologización un poco ya trasnochada es un freno para mucha actividad comunicativa e intelectual. Y entonces el debate se hace difícil, ¿no? Para que haya debate democrático en el foro político, en los foros sociales, en las redes, en el foro de la comunicación, se requiere primero un idioma común, lo cual no siempre es evidente. Dignidad, ¿no? Ahora se debate en Chile una ley de eutanasia, ¿no? La gente que propone eutanasia habla de una muerte digna. El que se opone a la eutanasia habla de la dignidad del paciente, etc. Ya se ve que dignidad no es un término unívoco, ¿no? Se requiere un acervo de experiencias y de apreciaciones compartido, ¿no? Ejemplo, el 2016 o 17 fue el atentado de Niza, cuando un islamista agarró un camión y mató a 83 personas, ¿no? Después, desde entonces, en los cascos históricos de Europa ponen jardineras, pilastras para evitar que tal. Bien, después de ese accidente, el dirigente de Podemos en Vallecas, un gran municipio de Madrid, declaró: no ha sido un atentado, ha sido un accidente de tráfico. Quien hable de atentado manipula y miente. Pues no es fácil el debate, ¿no?, con este señor, ¿no? Si yo veo un atentado y tú ves un accidente de tráfico, si hay atentado, hablemos. ¿Se justifica, no se justifica? ¿Cómo impedirlo en el futuro? ¿Acción policial, acción política? Ya podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero si ya de entrada no hay atentado, sino accidente, pues... Y esto pasa con frecuencia en nuestra vida social, ¿no? Que hay un encontronazo, un choque frontal al definir lo más básico sobre lo que hay que hablar, ¿no? Lo que dificulta el... Y claro, y el debate implica una actitud de respeto, de escucha, que lleva tras de sí toda una mochila de antropología, ¿no?, que en el fondo pues ya hoy no se comparte, ¿no? O sea, creo que el contexto social dificulta grandemente el debate comunicativo, de ideas, político.
¿Puedo llevar la contra al respecto? Nos quedan unos pocos minutitos, pero quizás para cerrar podría hacer una especie de provocación, solamente con el afán de polemizar. A propósito de estos choques frontales, ¿no? ¿No era todo mucho más sencillo cuando solo unos poquitos tenían acceso a hablar en público o que sus ideas fueran conocidas por multitudes? Pienso en las redes sociales, en Twitter. Finalmente hoy día escuchamos las opiniones de todos. Todos tenemos todos tenemos libertad de expresión, perfecto, todos tuiteamos. Pero ¿es necesario escucharlos a todos? Quizás no era mucho mejor, o no sé, que de repente no necesitamos saber lo que piensan todos, ni tampoco tengo la obligación de opinar sobre todo. ¿No estará un poco sobrevalorado el diálogo y de repente quizás es mejor que tirarse un par de platos por la cabeza y saber que, ¿sabes qué más? Estamos en desacuerdo. Nuestro vínculo es más honesto, no nos soportamos. Quizá no es tan malo. Bueno, yo adelanto que no estoy en los medios, en las redes sociales, ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Estoy en LinkedIn por motivos profesionales, tengo más de 1000 contactos, pero de forma pasiva, no tengo ni perfil, y cuando me piden algún tipo de carta o de recomendación digo, tú la escribes y yo la firmo. O sea, no hago nada, pero bien. Hay medios serios en Suiza, Alemania, que han decidido por suprimir los comentarios de lectores, porque más que comentario había insulto, descalificación, exabrupto, y ante eso he propuesto a muchos medios una pauta que me parece elemental, y es que la gente que dice algo dé su nombre y apellido y evite los alias o nicks. Cuando yo publico en un medio, firmo, y ahí luego comentarios. Sí, yo quiero saber quién comenta qué. O sea, yo he dado mi nombre. Tú que me respondes, da el tuyo. O sea, yo con un anónimo no diálogo, ¿no? Facilitar, impedir el anonimato, creo que ya depura mucho el conflicto, porque claro, en el anonimato la gente tira la piedra fácilmente, ¿no? En medio de la masa. Y tal, pues si hay que dar la cara y decir aquí estoy yo, con nombre y apellido, ya eso frena un poco el arrojo y la desvergüenza y la cobardía, ¿no? Muchas gracias, Alejandro Navas. Ya llegamos ya casi una hora de conversación. A nombre de la Escuela de Periodismo de la Universidad Gabriela Mistral, agradezco tu presencia. Éxito en el resto de tu viaje por Latinoamérica. A ustedes, a los que nos acompañaron hoy día y a los que nos están viendo en directo o en la grabación, muchas gracias también por acompañarnos. Y un último, aquellos que hayan quedado interesados en conocerte más, ya que no estás en redes sociales, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde estás publicando? Bueno, creo que estoy en Academia Edu y ese tipo de portales ahí, pero bueno, anavas@unaf.es, cuando alguien me escribe, respondo. Correo electrónico. Sí. Ahí podrán recibir periódicamente sus columnas de opinión que las reenvía a través del viejo y querido correo electrónico. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos veremos en una próxima conversación épica de nuestra Escuela de Periodismo. Hasta entonces.